¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Romero, el exministro de Gobierno de Evo Morales, explica paso a paso cómo fue la aprehensión de Arturo Murillo en Estados Unidos. Además a esto, plantea otros temas por los que debe ser acusado el exministro de Gobierno de Yanine Áñez, Arturo Murillo. Carlos Romero, como si fuera un norte para el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, plantea una explicación detallada de lo que resultó ser Arturo Murillo a la cabeza del Ministerio de Gobierno en el periodo de transición. Escuchemos las palabras de Carlos Romero y luego continuamos. Ha sido el conocimiento de la detención de 5 súbditos de nacionalidad boliviana en el estado de Florida, en Estados Unidos, en Miami. Uno de ellos, un ex ministro de gobierno del gobierno de facto de Yanine Áñez, Arturo Murillo, a quien se caracterizaba en su momento como la persona que detentaba en realidad el poder real en ese gobierno de Yanine Áñez. Como se muestra en las portadas, el exministro boliviano Arturo Murillo fue detenido. Esta noticia la corroboró el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se ha producido en Florida a partir de una investigación del FBI que da cuenta de un presunto lavado de dinero seguido de conspiración, extorsión, que involucraría a esta ex autoridad y otros personeros del gobierno de facto de Yanine Áñez. Yo quiero hacer una breve cronología de estos acontecimientos. Primero, remitirnos a la fecha 10 de noviembre del año 2019, en que se produce la renuncia del expresidente Evo Morales. Días después, como es de conocimiento público, asume Yanine Áñez en condiciones de absoluta ilegalidad, tema al que no me voy a referir ahora porque ya ha sido objeto de muchos análisis y deliberaciones al respecto. Lo que sí quiero significar es que en fecha 25 de noviembre del año 2019, o sea, vean ustedes, estamos hablando de 2 semanas después de la renuncia del expresidente Evo Morales, y estamos hablando de 12 días después de la asunción de Yanine Áñez al gobierno nacional y 11 o 10 días después de la posesión de Arturo Murillo en calidad de ministro de gobierno. ¿Qué pasa en fecha 25 de noviembre del año 2019? El Ministerio de Gobierno de Bolivia envía una carta, una comunicación escrita a una empresa brasileña denominada Cóndor, en la que anuncia la adquisición de equipamiento no letal para la policía boliviana. Este es un procedimiento irregular, pues ustedes saben que toda contratación estatal
tiene que desarrollarse a partir de una licitación pública. Si en este caso los bienes o servicios que van a ser transados como objeto del contrato no corresponden o no se encuentran disponibles en el mercado nacional y se va a acudir a un mercado externo, a un mercado internacional, ¿no es cierto? La licitación tiene que ser pública e internacional. Pero en este caso se envía 10 días después de que el ministro se posesiona una misiva a la empresa Cóndor de Brasil, en la que se le dice: queremos comprar equipamiento para la Policía Nacional. El día 26 de noviembre, un día después de esta misiva, el mismo Ministerio de Gobierno envía otra carta, otra misiva, otra comunicación escrita a la misma empresa Cóndor en Brasil, anunciándole que la compra se haría a través de una empresa intermediaria denominada Bravo Tactical. Es decir, primero le manda una nota diciéndole: vamos a comprar equipamiento para la policía boliviana de su empresa. No, lo que es una barbaridad, porque ese tipo de comunicaciones directas, ¿no es cierto?, entre una entidad del Estado y una empresa proveedora de equipamiento policial, en este caso, no es normal. O sea, debió seguirse un procedimiento de licitación internacional. En segundo lugar, se envía al día siguiente una segunda misiva, una segunda comunicación diciendo: la operación la haremos a través de una empresa intermediaria denominada Bravo Tactical. Esta empresa intermediaria supuestamente tiene sede en Estados Unidos, en el estado de Florida, y tiene un representante en Bolivia, que se llama Rodrigo Méndez, ¿no? Lo extraño es que el señor Rodrigo Méndez aparece luego figurando también como funcionario del Ministerio de Gobierno. Es decir, tiene una doble condición, ¿no? Ahora bien, ¿por qué tiene que intervenir una empresa intermediaria en una contratación del Estado? Esto no tiene ningún sentido. Es decir, uno pensaría en una empresa intermediaria en caso de tratarse de bienes inaccesibles a una contratación normal, ¿no es cierto? Pero en este caso la provisión de gases lacrimógenos, equipamiento antimotines para la policía existe en Sudamérica, existe en Europa, existe en Estados Unidos, existe en Canadá, existe en los países asiáticos, etcétera, etcétera. Entonces no son equipos inaccesibles. Por eso se hace una convocatoria internacional. No son producidos obviamente en el país, por eso la licitación tiene que ser internacional. Pero fíjense ustedes, el 12 de diciembre del mismo año 2019, el gabinete ministerial, presidido por Yanine Áñez y todo su gabinete ministerial, aprueban un decreto supremo con el número 4116. En ese decreto supremo autorizan de manera expresa al Ministerio de Gobierno a hacer contrataciones de equipamiento policial de manera directa y por excepción, ¿no? Es decir, aquí se sigue cuadrando toda una estrategia, un organigrama y un esquema de corrupción. Es decir, el gabinete en pleno, bajo responsabilidad directa
de Yanine Áñez elabora un decreto hecho a la medida del requerimiento del Ministerio de Gobierno para permitirle, por excepción, adquirir el equipamiento policial antimotines de manera directa y por vía excepcional, ¿no? ¿Qué justificaba la excepción? ¿Había una emergencia nacional? ¿Había una guerra civil? La masacre de Sencata y la masacre de Sacaba ya habían ocurrido en la segunda semana de noviembre. Es decir, no hay nada que justifique que por decreto se autorice una compra directa por excepción. ¿No? Pero resulta que la compra directa por excepción es tramitada además por esta intermediaria denominada Bravo Tactical, que tiene como representante en Bolivia al funcionario del Ministerio de Gobierno, lo cual realmente es inadmisible. En fecha 26 de diciembre, un día después de Navidad del mismo año 2019, el Ministerio de Gobierno envía otra comunicación a la empresa Cóndor anunciando que se han cumplido todas las gestiones necesarias para proceder a la adquisición del equipamiento para la policía boliviana. Estas comunicaciones son las pruebas documentales de esta ilegalidad. Luego, en fecha 13 de marzo del año 2020, desde el Banco Central de Bolivia se hace un depósito en la cuenta de un banco de Estados Unidos. La cuenta es la número 2425 y el banco norteamericano se llama US Bank. El depósito del Banco Central de Bolivia es por 5.6 millones de dólares. Pero US Bank rechaza ese depósito a esta cuenta, que habría que investigar a quién corresponde esta cuenta en la jurisdicción de Estados Unidos, ¿no? En el US Bank. Ahí tenemos el tema del secreto bancario, pero con una orden judicial, la investigación en Estados Unidos debería establecer a quién corresponde esta cuenta del US Bank, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el informe técnico de US Bank por el cual se rechaza ese depósito del Banco Central de Bolivia? Yo plantearía a modo de hipótesis, que el rechazo se produce en realidad, si podemos acompañar ahora con la imagen de la nota de prensa del año 2001, referida al señor Bechmann, el rechazo de US Bank obedece al hecho de que la empresa Bravo Tactical tenía como representantes en Estados Unidos a los señores Bechmann. El señor Bechmann es una persona que el año 2001, de acuerdo a los registros de prensa del año 2001,
el registro de prensa del año 2001. Nos vamos a verificarlo más adelante. Nos muestra que el señor Bechmann habría incurrido en una tipología delictiva en ese momento determinada por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico como tráfico de armas. Esto fue en julio del año 2001. El señor Bechmann es boliviano, residente en Estados Unidos. Es cochabambino, contemporáneo al señor Arturo Murillo y al señor Méndez. Entonces, les decía, en esa fecha del mes de julio del año 2001, por decisión de un juez, se envía a Palmasola a 12 súbditos bolivianos. 12 súbditos bolivianos, de los cuales 8 eran civiles y 4 eran militares. ¿Por qué ese juez los envía a Palmasola a estos ciudadanos? Entre los cuales aparecen Omar Laura, José Pedro Saucedo, Carlos Federico León, Luis Bechmann Littman, Gary Waldo Suárez Levy, Jorge Amelunge, Jorge Prudencio, Freddy Moreno. Esos son los imputados. Aquí vamos a reparar en 2 nombres, ¿no? Por un lado, el señor Luis Bechmann Littman, y por otro lado, el señor Gary Waldo Suárez Levy. ¿Quién es Luis Bechmann Littman? Es casualmente el representante de la empresa intermediaria Bravo Tactical en Estados Unidos. ¿Y quién es Gary Waldo Suárez Levy? El hijo del rey de la cocaína, en ese momento, del denominado rey de la cocaína, Roberto Suárez, su hijo. ¿No es cierto? ¿Por qué estas personas son imputadas? Porque son acusados de haber sustraído del ejército boliviano 52 armas de guerra y haberlas enviado irregularmente al Paraguay en una operación de tráfico de armas, presumiblemente con destino a una organización vinculada al tráfico de sustancias controladas. Lo extraño es que después de esta detención que se produce en julio del año 2001, el señor Bechmann irregularmente es liberado por una decisión judicial, es liberado y beneficiado con una medida alternativa, pero inmediatamente después él huye del país, se instala en Estados Unidos. Ahora, si volvemos a repasar los reportes de prensa de la época, nos vamos a dar cuenta que de estas personas civiles y militares que habíamos leído sus nombres, que se encontraban imputados por este caso de tráfico de armas, aparecieron también algunos exfuncionarios de la NAS, ¿no? Si buscamos en algún titular de la época, nos vamos a dar cuenta que en este caso de tráfico de armas aparecen también exfuncionarios de la NAS. ¿Qué era la NAS? La NAS era la unidad administrativa de la DEA, dependiente de la Embajada norteamericana, que estaba encargada de la provisión logística a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, este es un caso escandaloso porque implica, cuando menos, a un exfuncionario de la NAS en este tráfico de armas. Posiblemente por eso, ¿no es cierto?, el caso no fue objeto
de un procesamiento internacional como correspondía realmente, ¿no es cierto? Y el señor Bechmann logra establecer su residencia desde fines del año 2001 en Estados Unidos, ¿no es cierto? Habría que investigar cómo es que el señor Bechmann abandona Bolivia, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el señor Bechmann elude los controles migratorios, elude los controles estatales para fugar a Estados Unidos, siendo que estaba acusado de delitos muy graves, ¿no es cierto? Asociación criminal, tráfico de armas, etcétera, etcétera. ¿Quién protegió al señor Bechmann? ¿Quién gestionó en Estados Unidos la obtención de su residencia? ¿No? Total, desde esa época hasta el año 2020, que volvemos a escuchar el nombre del señor Bechmann, pasan muchos años, ¿no es cierto? Y el señor Bechmann luego aparece como un empresario intermediario para la provisión de equipamiento policial antimotines, equipamiento policial no letal, ¿no es cierto? En este caso que compromete al señor Arturo Murillo. Pero además su representante en Bolivia, reitero, aparece siendo funcionario del Ministerio de Gobierno. Y algo que es muy grave, la adquisición de los gases lacrimógenos involucra adicionalmente al Ministerio de Defensa. Es decir, como hemos señalado en algunas entrevistas a través de los medios de comunicación, ¿qué tenía que ver el Ministerio de Defensa en la adquisición de equipamiento no letal para la policía boliviana? ¿No? ¿Qué tenía que ver? No tenía ninguna competencia. El Ministerio de Defensa se ocupa de los contratos administrativos para las Fuerzas Armadas. ¿Quién se ocupa de las adquisiciones para la policía boliviana? El Ministerio de Gobierno, previo informe técnico de la policía boliviana. Y el Ministerio de Defensa, previo informe técnico de las Fuerzas Armadas, se ocupa de los temas inherentes a las adquisiciones de las Fuerzas Armadas. Pero en este caso aparecen involucrados los dos ministros. ¿No es cierto? Cuando una investigación periodística del señor Junior Arias denuncia estas irregularidades, sale en tono muy prepotente y autoritario el ministro de Defensa a decir: sí, yo he firmado ese contrato y lo volvería a hacer 10 veces, ¿no es cierto? Si nosotros recurrimos al video de la época, al registro de prensa de la época, nos daremos cuenta de que el señor López luego justifica la firma de ese contrato y dice que lo volvería a hacer cuantas veces sea necesario, porque están provisionando de equipamiento a la policía boliviana y a las Fuerzas Armadas, dice, para la lucha contra el narcotráfico. Pero resulta que el equipamiento para la lucha contra el narcotráfico no se hace a través de estos contratos de equipamiento no letal. El equipamiento para la lucha contra el narcotráfico opera a través de una entidad descentralizada que sustituyó a la NAS y que se llama UELIN, ¿no es cierto?, que actualmente ha sido absorbida en la estructura de CONALTID. Entonces, el ministro mintió, el ministro López firmó, el ministro López fue parte de este esquema de corrupción, ¿no es cierto? Y seguramente, si se sigue investigando, aparecerán luego muchos otros nexos. El 25 de marzo del año 2020, recién un banco norteamericano acepta un giro desde el Banco Central de Bolivia por más de 3 millones de dólares por concepto de pago de este supuesto contrato. Pero el depósito se hace a otra cuenta y a otra empresa, a nombre de otra empresa, una empresa denominada Lilienfeld, en la jurisdicción del estado de Florida. ¿No? ¿Por qué se hace así? Porque resulta que
Bank había rechazado el primer depósito a la cuenta de Bravo Tactical en mi hipótesis de trabajo, que tendrá que ser corroborada en una investigación. ¿Y por qué rechaza? Precisamente por el antecedente de tráfico de armas. ¿No es cierto? Por este antecedente de tráfico de armas, rechaza ese depósito Bank en mi hipótesis de trabajo. Y entonces acuden a otra empresa que probablemente presta su nombre para que proceda el depósito 12 días después, por un monto menor. Pero ¿qué es lo que llama la atención de esos 3.9 millones de dólares, si no me falla la memoria, que se depositan en fecha 25 de marzo? Luego se hace un reenvío de $700,000 a nombre del señor Rodrigo Méndez. ¿No es cierto? Y eso llama la atención. ¿Por qué? Porque en el movimiento de lavado de dinero, generalmente, para camuflar el lavado, se acude a varias operaciones financieras para tratar de evitar el rastreo del movimiento económico. Pero resulta que hay un sistema de inteligencia financiera del cual está provisto el FBI, que en algunos países se llama Laboratorio de Análisis Financiero, que es un programa especialmente diseñado en términos informáticos para hacer saltar el sistema cuando existen estas operaciones sospechosas. ¿No es cierto? Y entonces, a partir de ahí se identifica el origen del movimiento económico. Entonces, esta es una investigación que en realidad el FBI, como lo ha declarado el detective experto en investigación financiera, tiene su origen y seguimiento en las mismas operaciones que hacen las ex autoridades del gobierno de facto, presididas por el señor Murillo. ¿No es cierto? Ahora bien, lógicamente que estamos ante un caso que presenta demasiadas irregularidades. No es normal contratar intermediarios, peor, aprobar decretos para hacer contratos por excepción de manera directa, enviar un avión a Brasil, tal vez por eso el involucramiento del Ministerio de Defensa. ¿No es cierto? Se envía un avión de la Fuerza Aérea Boliviana a Brasil a recoger el equipamiento, cargando ese costo adicional, ¿no es cierto? Porque si nosotros hiciéramos una investigación seria, además de los 5.6 millones de dólares que forman parte del contrato, donde el sobreprecio superaría los 2.6 millones de dólares, ¿no es cierto? Estamos hablando de costos adicionales. El envío de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana irregularmente a Brasil para recoger ese equipamiento, eso no correspondía al Estado boliviano. Es decir, ¿quién tiene que entregar el equipamiento en un contrato transparente normal? La empresa que ha sido contratada. ¿No es cierto? Previa verificación técnica de la calidad del equipamiento y de que se haya cumplido con todos los estándares de calidad exigidos por, en este caso, la entidad técnicamente habilitada para acreditar aquello que es la Policía Nacional. ¿No es cierto? Entonces se envía un avión a Brasil, ese es un costo adicional que hay que sumarlo al monto del contrato. Se trae directamente ese equipamiento eludiendo el procedimiento de desaduanización. Y al mismo tiempo se eluden los pagos de impuestos de ley correspondientes. Impuesto a las utilidades, impuesto a las transacciones, etc. Se eluden los impuestos de ley. ¿No es cierto? O sea que aquí hay varios otros delitos coligados. Pero hay un elemento también que nosotros debemos hacer notar. Y es el hecho de que en ese tiempo, además de un decreto para habilitar esta compra por excepción de manera directa,
que le aprueba Yanine Áñez, a quien ahora finge desconocer, que es su exministro de Gobierno Arturo Murillo. La misma Yanine Áñez y su gabinete ministerial aprueban otra norma mediante la cual eliminan la obligatoriedad de colgar en el sistema del SICOES o de registrar obligatoriamente las contrataciones estatales. El gobierno del Movimiento al Socialismo, presidido por Evo Morales, puso en vigencia un decreto supremo por el cual todas las contrataciones estatales, así sean de un funcionario de bajo rango o de una compra de material de escritorio, deberían ser objeto de veredicto público, colgando toda la información en el SICOES, en el sistema de contrataciones estatales, para que esté al alcance de cualquier ciudadano. ¿No es cierto? Pero lo que hace los golpistas es eliminar este registro obligatorio en el SICOES para precisamente esconder, entre otros, este contrato. Luego, también el contrato con sobreprecio de los respiradores. ¿No es cierto? Pero, ¿qué nos llama la atención? Al margen de estos escandalosos hechos de irregularidades, de vulneración de las normas, de complicidad, ¿no es cierto?, ¿qué nos llama la atención? Bueno, dos cosas. Uno, la lentitud en las investigaciones que se desarrollan en Bolivia sobre estos casos, como lo ha hecho notar la Defensora del Pueblo ciertamente. Y segundo, nos llama la atención también el hecho de que ahora todos los amigos y compañeros de años de Murillo, compañeros en la Cámara de Diputados, compañeros en la Cámara de Senadores, compañeros en el gobierno de facto, compañeros políticos, amigos personales, etcétera, lo desconocen. Niegan haber tenido relación con él, ¿no es cierto? Fingen ante la población boliviana que no tienen ninguna responsabilidad en esto, y hemos demostrado que en este caso inclusive han habido decretos supremos para favorecer este tipo de adquisiciones irregulares, normas que implican responsabilidad colectiva, mancomunada e indivisible, para empezar, de la señora Yanine Áñez, ¿no es cierto? Pero en términos reflexivos desde un punto de vista político, significa también el hecho de que cuando no hay proyecto político, cuando alguien administra el Estado por accidente, golpe, transición, lo que se quiera llamar, cuando alguien administra el Estado sin proyecto político y cuando se superpone a la ideología, al planteamiento programático, al proyecto de país, a la visión de realidad social objetiva, intereses de grupos, intereses de personas, corrupción en este caso, ¿no es cierto? Obviamente que estamos hablando de una sociedad de intereses, una sociedad de intereses oscuros. Por eso es que los socios de intereses oscuros, cuando alguno de ellos cae, rápidamente proceden a negarlo, porque nunca tuvieron en realidad un proyecto político ideológico. Y eso que algunos denominaron, tal vez entusiastamente, inclusive ingenuamente, o de repente irresponsablemente, denominaron revolución de las pititas. ¿Esta era la revolución de las pititas? Un asalto al poder político para asaltar las arcas del Estado, el dinero del pueblo, ¿no es cierto? O sea, el término revolución de las pititas aparece como excesivo. Se cae en el proceso histórico. ¿Se cae por qué? Porque resulta que nos encontramos con una banda organizada que no solo había asaltado el poder político, sino que el fundamento de la toma fáctica del poder había sido para llevar adelante una serie de negociados, pilleríos, hechos delictivos
que ahora están saliendo a luz pública, ¿no? Ojalá que estas investigaciones se puedan profundizar, se puedan establecer otros nexos que ha desarrollado el señor Murillo, especialmente en Santa Cruz, pero al mismo tiempo que estos hechos sirvan para la reflexión. Sirvan para la reflexión en dos sentidos. Primero, el sistema político está bajo la mirada del pueblo, permanentemente, todos los días, gracias a este aparatito que se llama celular. Las comunicaciones se han revolucionado en el mundo, la transparencia consiguientemente es fácil, es un dispositivo fácil de acudir, ¿no es cierto? Entonces, toda autoridad, todo grupo que actúa con fines corruptos, delictivos, extorsivos, cae más temprano que tarde. Y esos intereses corruptos, cuando se superponen a un proyecto político, terminan asfixiando, matando y asesinando al propio proyecto político. Yo saludo que el sistema político esté siempre bajo la mirada del pueblo. Y segundo, es un llamado de atención también al sistema de justicia de nuestro país, para exigirle mayor agilidad en sus investigaciones, porque claro, nosotros nos alegramos de que esta investigación la haya desarrollado el FBI. Seguramente hay muchos otros elementos, apenas esta es como se dice, la punta del ovillo, se dice regularmente o popularmente, ¿no es cierto? Y saludamos esa investigación del FBI, pero alentamos también la necesidad de que los sistemas de control estatal en Bolivia sean oportunos, sean ágiles y nos permitan establecer estos hechos, que son hechos que finalmente se convierten en paradigmáticos porque nos dejan enseñanzas para el presente y para el futuro inmediato colectivo de nuestro país. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, quien explicó de forma detallada cómo fue la detención, el arresto y las acusaciones en contra de Arturo Murillo en Estados Unidos. Adicionalmente a ello, planteó varios temas para acusar al exministro de Gobierno de Yanine Áñez, Arturo Murillo, procesos que según Carlos Romero deben ser iniciados también en Bolivia, de forma paralela a los que está enfrentando en Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes al respecto de las palabras del exministro de Evo Morales, Carlos Romero, quien al parecer pretende darle un norte a la investigación del ministro de Gobierno de Luis Arce Catacora, Eduardo del Castillo? Carlos Romero, con mayor precisión política, termina explicando el proceso de detención de Arturo Murillo. Y con esta explicación, Carlos Romero presume que hace caer la idea de la revolución de las pititas. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del exministro de Gobierno de Evo Morales? ¿Será que está enfrentando una competencia con el actual ministro de Gobierno de Luis Arce Catacora, quien hasta el momento ha demostrado muy poca capacidad para enfrentar los procesos que lleva adelante el gobierno? Porque recordemos que esta investigación contra Arturo Murillo se inició en junio del 2020. El gobierno de Luis Arce Catacora fue posesionado oficialmente en noviembre de 2020. Y desde entonces ya han pasado más de 6 meses, pero el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pudo avanzar muy poco con las investigaciones en contra de Arturo Murillo. Finalmente fueron los investigadores de Estados Unidos y el FBI quienes terminaron sacando a la luz los detalles del arresto de Arturo Murillo. Ahora el exministro de Gobierno
de Yanine Áñez. Arturo Murillo está detenido en una cárcel de Estados Unidos y enfrentará su juicio allá. El próximo 7 de junio sabremos si Arturo Murillo se defenderá en libertad o con detención. Si es el caso de la libertad, le darán una fianza para que él pague y se defienda de esa forma. Pero si Arturo Murillo accede a declararse culpable, también puede apelar a una reducción de pena. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, quien más parece darle un norte al ministro de Gobierno de Luis Arce Catacora, Eduardo del Castillo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.